La definición más útil de lo que es un pandero o una pandereta para uso práctico es que es un tambor cuyo diámetro es mucho mayor que su profundidad. Ahí tú lo dejas y eso hace que toda una serie de culturas, cada una a su estilo y su manera, pues ha producido y ha tenido panderos. Pandero o la pandereta es el instrumento primordial necesario para tocar la plena, que es un género autóctono puertorriqueño. Existen por el Caribe variantes rítmicas que podrían ser comparables con la plena, pero como lo que nosotros hacemos aquí, solamente en Puerto Rico. Y entonces, bueno, pues el pandero no es un tambor que se inventan los puertorriqueños. Obviamente el tambor de mano está en todas las culturas del mundo. Le dicen panderos o pandereta, nunca se le dice plenera. Plenera es una mujer que toca plena, que, ¿verdad? En Puerto Rico tenemos muchas y muy buenas, que están haciendo un trabajo excelente. Y de verdad que es bien importante reconocer que tampoco se le dice plena. Mucha gente dice, dame una plena acá. La plena es el género, ¿verdad? Ni tampoco dame un plenero. Un plenero, pues imagínate. Pero sí, el nombre correcto es pandereta de plena o pandero de plena. El pandero se nos aparece en el arte representado en relieves escultóricos de piedra hace como 8.000 años. Pero para que un objeto aparezca en relieves de piedra, que son una expresión artística relativamente reciente, tiene que haber tenido una historia muy anterior. ¿Bien? Pero por ser un objeto perecedero, ¿bien? Pues los arqueólogos no encuentran panderos cuando excavan. Así que quiero que eso quede claro, que no es que el pandero surgió hace 8.000 años, sino que hace 8.000 años ya está presente como tambor que aparece tocándose en obras que son relieves de piedra y que tiene una indiscutible conexión religiosa. A nosotros nos importa más el pandero que nos dejaron las distintas culturas antiguas, por dos razones. Una, está documentado visualmente en que en todas estas culturas el pandero era un instrumento de mujer. ¿Bien? Y eso es muy importante. Era un instrumento que tocaban las mujeres que tenían funciones en los cultos sagrados, precisamente en las épocas en que predominaban las religiones de deidades femeninas y de deidades
fértiles y reproductoras, ¿no? La historia, claro, nos muestra cómo estas sociedades fueron eventualmente conquistadas y transformadas en patriarcados. En algunos casos se suprimieron estos cultos, en otros no. Pero más significativo es que la llegada del cristianismo y la conversión del cristianismo en una religión dominante conllevó el silenciamiento y la sumisión de las mujeres a unos cultos cristianos donde prácticamente no tenían voz ni participación, y por lo tanto el pandero, asociado a cultos paganos que para los cristianos eran sinónimos de cultos al demonio, pues fue expulsado. Bien, y por eso la tradición cultural occidental, especialmente europea, pues no incluye una presencia protagónica importante del pandero. Sin embargo, el pandero sí sobrevive y se desarrolla en lo que llamamos las culturas árabes, y hoy asociamos eso con el norte de África, lo que llamamos el Medio Oriente, y todas esas culturas. La pandereta viene como casi todo lo que viene de nuestra influencia afro, lamentablemente a través de la esclavitud. Los negros llegaron al Caribe y pues heredamos la bomba, heredamos un montón de otras cosas, comida, lenguaje, etcétera, y la plena también. Lo que pasa es que pues la plena mucha gente la confunde rápido en términos del tambor con el África negra, con el Dark Continent, de donde viene la bomba, que es del África Central, del Congo, de la región donde vivían los daombeyanos, los bantú, los carabalí. En el caso de la plena tenemos que hablar de África, pero del norte de África, de Tunisia, de Marruecos, de Algeria, de cómo los musulmanes practicaban el tambor de mano, que estuvieron también 8 siglos en España, y cómo eso nos llega a nosotros. El pandero llega al Caribe como aportación árabe, y llega así porque previo a la conquista colonial del territorio americano, los españoles habían librado su llamada Guerra de la Reconquista, donde habían expulsado a los árabes que habían estado controlando el territorio español por 8 siglos. Y 8 siglos son 800 años. Y la civilización y la cultura que los árabes dejaron ahí, en ciencias, matemáticas, arquitecturas, artes, literatura, etc., es muchísimo más avanzada, más compleja que lo que los españoles o los hispanos, por decirlo así, habían logrado desarrollar. Pero el punto es que sí, que la península ibérica desarrolló como parte de su historia un catolicismo cada vez más creciente, y en un momento dado, pues ese catolicismo es triunfante, ¿no? Y expulsa a los árabes y a los judíos, o los obliga a convertirse al cristianismo. Eso los convierte entonces en unas poblaciones marginales, y esto es importante porque significa que en las emigraciones de españoles a poblar el territorio americano, llega muchos sectores
que en España eran marginados, que tenían poca oportunidad y que veían en estos territorios una oportunidad de obtener algunos grados de libertad que no tenían en España. Y eso significa que de una manera bastante clandestina y obviamente siempre bajo la cubierta de ser conversos, al Caribe llegan, además de hispanos, judíos, árabes, etc. Y lo que se quiere decir con eso es que el pandero que aparece entonces en muchas culturas del Caribe es básicamente un pandero de descendencia árabe, no de otro lugar. Lo que pasa con la plena es que el pandero se convierte en protagonista de esa música. Y protagonista quiere decir que tú tienes que sonar un tambor de tal manera que comunique alegría y diversión, pero cuya dinámica percusiva seduzca y provoque el baile. Y hay muchas maneras de tocar tambor que no dan ganas de bailar. ¿Bien? Entonces, ahí entramos en esos aspectos que no podemos investigar. Nosotros no podemos estar allí para ver eso. Pero sabemos que esas maneras de tocar no vienen de la nada, porque hay una tradición de bomba, conocidísima y fuertísima. Y de hecho de la plena se ha dicho que se parece mucho al ritmo holandés. Pero el punto es que es una música de muy poca orquestación, ¿verdad? Y que echa mano de los instrumentos más accesibles para acompañar al pandero. Y para entrar entonces en el tema mismo, el asunto es el tambor. Primero porque el tambor de plena fue básicamente un híbrido de materiales reciclados. ¿Bien? O sea, no fue que empezaron a llegar tambores, como decir las guitarras, ¿no? Que venían fabricadas del extranjero. Porque el pandero siempre fue un instrumento que producía la gente misma. Claro, ya habían unos conocimientos básicos de lo que era la elaboración de tambores. Ya, por ejemplo, pues se sabía que los cueros de cabro y de cabra eran mejores, pero son distintos, suenan distintos. Y el asunto era básicamente de qué maneras se construía un aro para ponerle el cuero, ¿verdad? Y habían distintas maneras. Acuérdate que estamos en una sociedad urbana y en una sociedad donde hay una industria azucarera, donde la gente también está rodeada de máquinas y de metal y de distintas cosas que son materiales que puede usar. Bien, era muy común, por ejemplo, que el aro se hiciera de una caja de queso. Yo me acuerdo que al principio yo no entendía qué era eso, hasta que vi las cajas de queso. Y las cajas de queso eran unos envases de madera circulares, o al menos así como en forma de baño, tú sabes,
a los que obviamente se les podía serruchar un aro. Bien, pero también existían distintos metales que se podían convertir en listones y a fuerza de martillo, ¿no?, construir la redondez del aro. Bien. El pandero a través del siglo XX era un instrumento que se fabricaba de distintas maneras y diversos estilos según el artesano, pero que siempre era un instrumento muy rústico, o si queremos decirlo, era feo, es decir, no aspiraba a ser una delicada pieza que hay que manejarla con tanto cuidado, porque lo que hacía era coger golpe, pero a vicio, ¿no? Y no tenía la reverencia del barril de bomba que se toca sentado y se sujeta con las piernas, ¿no? Y entonces, pues sucedió con el pandero lo que sucedió en el siglo XX con los instrumentos de las músicas populares, y es que fueron cayendo en el olvido, ¿no? La música comercial entró a dominar el gusto de los sectores populares, y entonces estamos hablando de orquestas en unas épocas, o de tríos y cuartetos, etcétera, etcétera. Y la plena se mantuvo viva, igual que la bomba, en sus comunidades, bien, poco visible, pero tuvo dos épocas importantes que fueron el tránsito del 29 al 30, donde la plena se comercializó y se puso de moda y se conoció dentro y fuera de Puerto Rico, habiéndose grabado por primera vez en Nueva York, y que se asocia con la figura de Canario, pero de otros grupos también. Y luego volvió a languidecer hasta que en los 50 vuelve otro auge, pero ya en estas orquestas bailables como la de Cortijo, Mon Rivera y otras. Y eso en los 60 vuelve a decaer. Entonces hay unas figuras que hoy consideramos legendarias, como Torruellas, que en esa época insistió en que él era plenero, y lo que grababa era plena y alguna que otra bomba, y eso no era lo que predominaba, ¿no? Aparte del genio y de otras peculiaridades de Torruella. Torruella aceleró la plena como si fuera un tren, en una época en que la plena se tocaba más aguantar. Cortijo, como ustedes saben, prescindió del pandero, y él decía que el problema era que el pandero no lo podía grabar bien. Las técnicas que habían no le permitían un sonido aceptable. Pero entonces tú te preguntas, ¿y por qué tampoco lo tocabas en vivo? Eso básicamente tiene que ver con que estas son orquestas bailables de ritmos antillanos, y había que tocar todo lo que se consideraba bailable, son, rumba, merengue, etcétera, en un repertorio variado. Y ahí hay que admitir que la timba o la conga es un instrumento más versátil, que se adapta bien. Ahora, lo que no cabe duda es que gente como Mon Rivera y Cortijo estaban tocando plena de corazón de pueblo y de comunidad, tú sabes. Y sus temas y sus personajes y sus propósitos
eran los propósitos de la negritud puertorriqueña. En los años 70 se da en Puerto Rico un fenómeno de lo que llaman afirmación o reafirmación cultural, y es una vuelta al aprecio por los elementos artesanales, musicales, etcétera, de la cultura popular que se había dejado languidecer. Era la época en que entonces los Reyes Magos vuelven a tomar importancia después de haber sido desplazados por Santa Claus por mucho tiempo. Y hay toda una efervescencia, algo que le llaman nacionalismo cultural, en lo cual tiene que ver el Instituto de Cultura y la gente y otra nueva manera de ver las cosas, y entre eso, pues un renacer de la plena, ¿no? Un renacer público, porque la plena en sus comunidades siempre se había mantenido, pero ahora la plena entra en una generación muy de tarima, que la puntean dos grupos fundamentales, que son los pleneros del Quinto Olivo y los pleneros de los 23 abajo, que son muy diferentes en su enfoque musical. Los pleneros del Quinto Olivo obviamente con un alcance mucho más comercial, porque ellos explícitamente hicieron diseñar una plena que pudiera sostenerse en la tarima salsera, que era una tarima de muy alto volumen, y por eso la plena del Quinto Olivo es una plena con una sección de metales, para que, bien, y es una plena muy acelerada también, pero a un nivel técnico, pues también incluye que Pepe Olivo está tocando el pandero con unas técnicas de conga. Todo eso es para acercar intencionalmente la plena a la salsa, que era lo que predominaba. Surge la necesidad de producir panderos, porque la gente ahora quiere panderos, y están pasando una serie de cosas. Una es que la gente está pajandeando en Navidad con panderos, y hoy día la pajanda navideña ya es más plenera que jíbara. O sea, ya cuando tú quieres llevar una pajanda, es bien difícil conseguir un cuatrista que vaya contigo, y generalmente, repito, la parranda navideña comunitaria, no profesional, es básicamente plenera. ¿Bien? Y ahí el protagonista otra vez es el pandero. Aparentemente, a iniciativas del Quinto Olivo, buscando un sonido más grande, ¿bien? Ellos proponen a un famoso artesano que se llamó, ay Dios, yo no sé si era Víctor o Héctor Timba, Ismael Timba, que era el único que la gente sabía que hacía tambores por ahí, que todo el mundo sabía que, y que era de Villa Palmera. Don Ismael Timba, demasiado bueno en su época, pero hay algo que la gente no sabe, que está escrito en el libro de don Ramón López. Don Ramón López crea un libro que se llama Bembeteos de la Plena, hay una parte que se la dedica al pandero. Anteriormente, las agrupaciones de plena utilizaban lo que le llaman el quinto y el seguidor, que es el pandero pequeño y el pandero grande. Entonces, en esa época, las agrupaciones como lo era Cortijo y toda esta gente utilizaban la conga para hacer lo que es la plena. La conga, que le dicen la timba también, la conga hacían el sonido, tumpa, 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 y sustituyen, sin perder la esencia, pero sustituyen al pandero. Cuando este caballero
Ismael Timba coge y se dedica a hacer un pandero bien hecho, bonito, pues los pleneros le caen a este caballero buscando a su manera. A su manera viene siendo es que tu mano y la de él no es la misma mano que la mía. Necesitamos un pandero ajustado a mi mano. Pues entonces ahí se disparan los cambios. Ese cambio, pues viene una persona y dice, mira, yo necesito entre el pandero quinto y el pandero seguidor, yo necesito uno para estar entonces al compás. Y de ahí es que surge el pandero punteador. Se lo inventa este caballero que es Ismael Timba. Y es de esa época en que surge la incorporación de 3 panderos que hoy esta generación se cree que es un requisito indispensable y ancestral de la plena, a pesar de que es reciente. O sea, los 3 panderos como 3 ritmos diferentes en la plena son de la década de los 70. Bien, eso claro incide entonces en ampliar también el mercado. Entre los años 2003 al 2005 yo trabajé en el Instituto de Cultura. Lo conocí por dentro. Yo fui director del Centro de Investigaciones de las Artes Populares y uno de los proyectos que desarrollé fue el que tienes ahí, que fue un certamen, una exposición, una investigación, en un momento en que lo único que tú veías por ahí públicamente de pandero era Elo Molina, que iba a las ferias de artesanía y ponía panderos en la mesa, pero más nadie. Y para tú conseguir un pandero tenías que pasar el trabajo de conseguir quien conociera a quién. No había lo que hoy podemos llamar un mercado para el pandero. Y esa iniciativa, que incluyó una exposición de fotos de Alcaraz, Araujo y José Rodríguez de tema plenero, y el certamen, y se le dedicó a Chichito Cepeda, que había fallecido por esos días. Pues en ese certamen resultaron ganadores en categoría Charlie Vega y Rafael Trinidad, y eso da un empuje, y entonces Rafael Trinidad empieza a aparecer en feria y Charlie Vega también, y además pues está el hecho de que está la plena repicando cada vez más, y entonces se genera una demanda por panderos. El pandero es el instrumento que hoy día es el recurso más accesible o más buscado para tú formar un ambiente musical puertorriqueño, obviamente, porque de eso se trata, ¿no? Y por lo tanto, nunca en la historia de Puerto Rico se ha fabricado más parriles y panderos que hoy día. ¿Bien? Y entonces, pues los artesanos ahora tienen marcas y tienen 20.000 recursos de publicidad. Está el hecho de las redes sociales como mecanismo de publicidad, de venta, etc. Y está otra cosa, es un coleccionismo de panderos. Actualmente hay muchísimos, por decirte verdad, los preferidos míos. Tenemos al primo Jorge Martínez, ¿verdad? Pandero JM. Tenemos a Denis García, que lo conocen como Quiquinto, que ese ahora está hecho un maestro de mezclar colores de madera, diferentes tipos de madera. Charlie Vega Isabela, que fue
el primero que nos hizo pandereta de diámetro más grande para los sapos del caño, que él prácticamente es el más que trabaja eso. Entonces está Sotelo en Mayagüez y también Frankie García, el hermano de Quiquinto. Y entonces también hay un muchacho que no lo conocen mucho, que se conoce le dicen el Gran Kichi, que también es artesano de pandereta y todavía las hace de ollas de caldero también. Muchos, Jesús Cepeda, don Iván Dávila, don Luvencio Crespo, don Tomás, que acaba de morir, Peter Sotelo, como te expliqué, que también falleció, mayagüezano, recientemente Elo Molina, Carlos Fuentes en Canóvana también, Jorge Martínez, obviamente, Francisco Vélez, que también hace panderetas en la ciudad de Nueva York. Hay infinidad en la Florida, hay varios. Denis García, Quiquinto, es otro artesano, y su hermano tiene un taller en la Florida. Así que sí, ahora más que nunca hay artesanos y artesanos buenos. Ven metea, dímelo cantando plena. Ven metea, dímelo cantando plena. Damos gracias a las ancestras, a la excelente panderetera. Carola Clark, tu memoria en nuestro pandero suena. Ven metea.